a la iglesia de los últimos tiempos. Y entre esos peligros hablamos de la autocomplacencia, hablamos de esos cristianos que se relajan y dejan de pelear, dejan de luchar, donde creen que lo único que cuentan son las bendiciones. Hablamos también del engaño del pecado, y hablando del engaño del pecado hemos visto cómo el pecado trae consigo efectivamente un engaño. El pecado trae asociado una especie de velo que nubla nuestro entendimiento, y si no somos rápidos en abandonar nuestro pecado y arrepentirnos del pecado, pues entonces vamos a correr el riesgo de endurecernos a tal grado que vamos a distorsionar todo lo que tiene que ver con Dios. Vimos la semana pasada, Natalia nos habló de la tibieza. La tibieza es querer lo de Dios, pero querer lo del mundo también. Y yo recuerdo mis primeros años de vida cristiana, precisamente yo vivía en tibieza, porque yo vivía el viernes y el sábado en la discoteca, en el chunda chunda, y el domingo yo venía a la iglesia. Y el sábado era feliz en la discoteca y el domingo trataba de ser feliz en la iglesia. Y vivía en una tibieza impresionante. Me costó casi un año. Y no quiero decir que a todo el mundo yo fui un poco bruto. Hay mucha gente que le costó menos, que fue más radical y rápidamente se calentaron en el fuego del Señor. Yo tardé casi un año y estuve muchos fines de semana visitando la discoteca y al mismo tiempo visitando la iglesia. Fue un año perdido de mi vida cristiana. Fue un año donde yo no crecí, fue un año donde no pude experimentar muchas de las cosas que Dios tenía preparadas para mi vida. Y entonces retrasé, fui un repetidor, perdí un año y retrasé muchos de los planes de Dios por mi tibieza. Y creo, y cuando yo veo gente así en la iglesia, yo trato de ser paciente. ¿Por qué? Porque yo viví aquel mismo proceso. Pero hay una diferencia en lo que yo veo en algunas personas y en lo que a mí me pasó. Y es que a mí me pasó en mi primer año de vida cristiana y nunca más me ha vuelto a pasar. De hecho, cuando yo le cuento el testimonio a muchos jóvenes en el campamento de qué tipo de sustancias usaba yo para divertirme, y les digo, mira, llegó un momento cuando tomé la decisión de seguir a Dios con todo y dejar la tibieza, que jamás me ha hecho falta volver a tomar ninguna de esas sustancias para divertirme o sentirme bien o sentirme valiente con las chicas o pretender llenar algo del espacio de mi corazón. Jamás me ha hecho falta. El viernes estábamos en la boda de Abraham y Marlene, y después de la ceremonia y después del pica pica y la comida, y pues empezó el chunda chunda. y yo enseguida, Cari, venga, ya nos vamos. Porque el chunda chunda ya es algo que hasta me trae malos recuerdos, ¿sí? No es algo donde yo me sienta cómodo. Entonces, hay que salir de la tibieza, ¿verdad? Porque es un peligro en el cual se instalan muchos cristianos. Ahora, hoy vamos a hablar de un cuarto peligro, y este peligro le he llamado las mezclas. Vamos a ver que desde tiempo antiguo Dios ha establecido en su palabra que las mezclas no son buenas. Las mezclas no son saludables. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento, y no lo voy a leer todo porque yo quiero dar las referencias y lo leéis en casa, por ejemplo, en Éxodo 20, 3 y 4, o Deuteronomio capítulo 22, versículos 9 al 11, o Deuteronomio 7, versículos 1 al 4. Ahí encontramos varios pasajes de la Biblia donde Dios nos da algunas instrucciones de no mezclar. Por ejemplo, Dios dice que no le mezclemos con otros dioses, que no nos hagamos ídolos, que no tengamos otros dioses, que solo le tengamos a Él. Y
en cierta ocasión el profeta Elías le dijo a todo el pueblo de Israel, bueno, ¿a quién queréis servir? ¿Queréis servir a Dios o queréis servir a Baal? Pero no se puede mezclar, no puedes tener a Dios y a Baal. ¿Qué quieres? ¿Seguir a Dios o quieres seguir a Baal? Decídete. Vamos, pilas. Entonces las mezclas no son buenas. Hay otros versículos donde nos encontramos algunas instrucciones un poco más extrañas. Yo no las entiendo. Por ejemplo, Dios dice que si tú tenías un campo para arar, que no pongas en el mismo yugo a un burro y a un buey. O pones 2 burros o pones 2 bueyes, pero no pongas un burro y un buey. Yo no sé qué podía pasar ahí. No sé si se van a empezar a morder, no sé si lo que querían evitar era que un animal se cruzara una especie con otra y eso podía ser algo terrible. No sé, yo no entiendo muy bien por qué Dios puso esa norma. O por ejemplo, una norma que decía, cuando vayas a sembrar el viñedo, no pongas mezclado con la viña otro tipo de semillas. Solo el viñedo, no hagas mezcla de semillas. O por ejemplo, que cuando el pueblo hebreo tenía que hacerse vestidos, no podían ser la misma prenda, no podía contener lana y lino, todo junto. Entonces ahora hay que mirar la prenda de Zara a ver qué pone la composición, ¿no? Entonces yo no sé por qué, no sé, la verdad no entiendo cuál era el secreto de ese mandamiento, pero la única manera donde yo puedo enfocar un poco por qué Dios estaba haciendo estas cosas, yo creo que Dios estaba dando una cultura de no mezclar cosas. Hay una fiesta que es la fiesta de los panes sin levaduras, donde Dios nos dice, bueno, no mezcles la masa con la levadura, ¿sí? O por ejemplo, cuando Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel de entrar a la tierra prometida, Dios les dijo, oye, cuidaros mucho porque la nación donde vais a entrar, vais a ver allí que hay varios pueblos habitando, varias tribus habitando la tierra de Canaán. Había 7 naciones allí y cada una de esas naciones era más poderosa que el pueblo de Israel. Imagínate, y ellos tenían que entrar a esa tierra, tenían que echarlos a todos y Dios les da una instrucción, les dice, los tienes que destruir por completo. No dejes nada de esos pueblos, ni un hombre, ni una mujer, ni un niño. Destruye por completo todo lo que conquistes y aniquila a ese pueblo. No tengas compasión de ellos, le dice el Señor en Deuteronomio 7, del 1 al 4. Pero le dice algo más. Le dice, no te unas en matrimonio con su gente. No permitas, padres y madres que estáis aquí, no permitas que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. No permitas que tus hijos ni tus hijas se casen con los hijos o las hijas de esas naciones y que acaben rindiendo culto a otros dioses. ¿Os acordáis de Sansón? Sansón era un hebreo, un juez ungido por Dios para gobernar Israel. Además, Dios le había dado un don especial. Dios había respaldado el pacto que hicieron los papás de Sansón cuando Sansón nació. No le cortaban el cabello, ni le dieron vino en toda su vida para que él no perdiera la fuerza. Se ve que Sansón tenía una fuerza extraordinaria. Lo de los Vengadores es de chiste comparado con Sansón. Entonces, Sansón, en un momento dado, el chico era un poco caprichoso y se enamoró de una filistea, una de esas naciones que Dios le dijo a Israel, tenéis que destruir. ¿Qué hacían ahí los filisteos? El pueblo de Israel no cumplió la orden del Señor de aniquilar completamente a esos pueblos. Hasta hoy vemos que Israel tiene problemas con sus vecinos y eso es fruto de que no cumplieron esta orden 100%. Cumplieron el 80%, quizá el 90%. Es más, algunas de esas naciones, ¿qué hicieron los judíos? Dijeron, bueno, en vez de aniquilarlos, vamos a hacer que sean nuestros esclavos y que nos paguen impuestos y que nos sirvan y que hagan el trabajo que nadie quiere. Parece una buena idea, ¿verdad? Pero no era lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, no tengáis compasión. Bueno, como no obedecieron, pues ahí estaban los filisteos. Y Sansón se enamora de una filistea. Me imagino que sería muy bonita.
muy bonita. Sería una mujer de bellos ojos, una mujer esbelta, una mujer fina, ¿sí? Me imagino que sería muy bonita para llamar la atención de Sansón. Pero los papás de Sansón no fueron firmes con Sansón. Solamente le dijeron, hombre, no hay ninguna mujer de Israel que a ti te llame la atención, que te tienes que ir a fijar en una filistea. Pero el chico estaba encaprichado, estaba enamorado, estaba perdidamente enamorado, y los papás no supieron poner límite a su hijo. Los papás le tenían que haber dicho, no te vas a casar con la filistea. Si la filistea quiere venir y hacerse parte de nuestro pueblo y que confiese que nuestro Dios es su Dios, como hizo, por ejemplo, Ruth la moabita, entonces, si nuestro Dios es su Dios y nos demuestra que quiere y ama esta nación, entonces vamos a ver. Y creo que así debemos hacer los padres que estamos aquí, por cierto, con nuestros hijos. Nuestros hijos deben escoger novio, novia dentro de la iglesia. Porque el peligro de escoger fuera de la iglesia es que ellos acaben en los ídolos de esas personas. Quizás sean personas majísimas, súper estudiosos, que sacan matrícula de honor en todo, que son trabajadores, que son fieles incluso, pero tienen un Dios que no es el Dios de la Biblia. Quizá es el Dios dinero, quizá tienen algún tipo de idolatría, o quizá sean, qué sé yo. Al final, el corazón de nuestros hijos irá tras esos dioses. Es lo que nos dice la palabra de Dios, no lo dice Carlos Villanueva. Entonces, si tu hijo o tu hija un día te dice, ay, mamá, me gusta Pepito del instituto, de primero de bachillerato, tú le vas a decir, vamos a llamar a Pepito que venga a la reunión de radicales. Y cuando Pepito reciba a Cristo en su corazón y yo lo vea congregarse contento durante 2 años en la iglesia, y cuando tenga su primer trabajo y le vea traer los diezmos a la iglesia, y cuando yo le vea ayunar y que viene a los devocionales a las 7 de la mañana y que pregunta qué más hay para servir en la iglesia, entonces Pepito podrá ser un candidato si todavía sigues enamorada de él. ¿Estamos, papás? O lo mismo con el hijo que dice, ay, me gusta la rubia aquella que he visto. No, déjate de rubias. Y si te quieres asegurar, me preguntas a mí, oye, el que le gusta a mi hija, ¿diezma o no diezma? Y yo te voy a decir, para que tengas más información. No, porque mira, Sansón, qué pena cómo acabó Sansón. Qué pena cómo acabó Sansón. Qué pena cómo acabó Salomón. Por irse detrás de los dioses de las mujeres no israelitas con las que se asoció. Tremendo, ¿verdad? Salomón, un hombre sabio, pero le pudo más la falda que el amor a Dios y el ser fiel a Dios. Entonces, no son buenas las mezclas. Y en el Nuevo Testamento, para la vida de la iglesia, nosotros vemos que Dios mantiene el mismo principio, no mezclar. Por ejemplo, 2 Corintios 6, del 14 al 18. Vamos a leerlo con cuidado, la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios 6, del 14 al 18. Dice así, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Está hablando de los que no creen, de los que no son creyentes. Piensa por un momento gente que hay alrededor de tu vida, familia quizá, amigos, compañeros de trabajo, que son incrédulos, no creen en Dios o no quieren creer en Dios. Quizá tú les has hablado, quizá incluso hayan venido a la iglesia alguna vez, han oído el evangelio o tú les has compartido, pero dicen, no, esto no es para mí, yo esto de momento no sé, yo no creo, yo prefiero no. Bueno, son incrédulos. La Biblia dice, hablando del yugo desigual, no te asocies íntimamente con ellos. Es decir, no hagas ni negocios, ni comprometas tu corazón con ellos, ni te cases con ellos,
ni vayas a ninguna parte que vaya a comprometerte con ellos. Son simplemente amistades, pero no pueden ser íntimas. Cada uno de nosotros debe de tener 3 círculos en su vida. En el círculo más estrecho están tus amistades íntimas, tus amigos creyentes, fieles creyentes del Señor, personas temerosas de Dios, personas que quieren caminarle a Dios. Ese tiene que ser tu círculo más estrecho. Allí no caben 100 personas, allí caben unas pocas personas. Y no porque sean pocos los que cumplen esas características, sino porque con personas de esas características que quieras tener una relación íntima y estrecha, pues no van a poder ser muchos, precisamente porque íntimo y estrecho ya lo dice todo. Entonces tú vas a tener 3, 4, 5, 7 amigos, amigas que son tus compañeros de batalla, son personas en las que confías, son personas, quizá tu líder, tus pastores, con quien puedes abrir tu corazón. Ese es tu círculo más cercano y estrecho. Hay un círculo más amplio y es el de otros creyentes, que ahora vamos a hablar de ellos, también habla Pablo de ellos, que son un poquito, cuidado no se rompa, que son un poquito carnales. Son de esos creyentes tibios, que viven en el pecado, que hoy están arriba y mañana están abajo, que no se comprometen con nada, que tan pronto tú los ves que están leyendo la Biblia como están leyendo cualquier otra cosa, ¿sí? Creyentes que hay que darles un voto de confianza, pero en otra distancia. Ese es un círculo más amplio. Quizá ese círculo es toda la iglesia con la que tú te relacionas, porque ahí puede haber de todo. Y hay un tercer círculo mucho más amplio, que es tu ámbito de influencia para predicar el evangelio y para compartir la palabra de Dios con otras personas, especialmente los no creyentes, a los que quieres dar a conocer el evangelio de salvación. Esos 3 círculos deberían de estar muy claros en nuestra vida. Cada uno de nosotros debemos tener esos círculos bien definidos. Y yo a veces veo que hay gente que tiene un problema de los que llamamos gordos, un problema serio en su vida, y va y abre el corazón con el más carnal de toda la iglesia. Y yo digo, madre mía, pero es insensato eso. Tú tienes que tener tu círculo. Y si en ese círculo de intimidad solo está tu esposo, o solo están tus pastores, o solo está tu líder de célula, no pasa nada. No pasa nada. Ya habrá tiempo de ampliar ese círculo cuando tú te cerciores de que alguien más merece la pena estar en ese círculo privado, íntimo. Allí no puedes mezclar cosas. Dice, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan, es lo que dice Dios, de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es palabra de Dios. O sea, que si yo me acerco al incrédulo para tener intimidad con el incrédulo, lo que va a acabar ocurriendo es que yo me voy a volver incrédulo como él. Voy a acabar arrastrado por sus creencias erróneas. Por eso Dios dice, no tengas intimidad. Sí, compártele el evangelio. Sí, invítalo a la iglesia. Claro, pero no hace falta que tengas intimidad. Mejor dicho, no hace falta, no tengas intimidad. ¿Sí? Otro grupo de personas en ese segundo círculo es el de los que llamamos los cristianos carnales. Dice 1 Corintios 5, del 9 al 11. Les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos
los del tercer círculo. No me refiero a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Está hablando de diferentes tipos de pecados. Porque entonces uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Claro, porque todo el mundo es pecador. Dice, no me refiero a eso. Lo que quise decir es, y está haciendo un matiz muy importante aquí Pablo, está diciendo, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, a la avaricia, que le rinde culto a otros ídolos, que insulta, que es borracho o estafador. Dice, ni siquiera coman con esta gente. Y aquí, claro, aquí nos toca a nosotros ser un poco radicales, valientes. Aquí nos toca poner electricidad en el círculo de la intimidad más estrecha de nuestra vida. Ahí nos toca poner una valla electrificada, de ahí nadie pasa. Tú no tienes por qué ir a tener intimidad, tampoco, con aquellos que llamándose creyentes y quizás se sientan aquí en la iglesia, sin embargo no dejan de tener un estilo de vida pecaminoso. Y eso incluye todo ser humano que viva de esa manera. El consejo de Dios, que yo cuando oigo un consejo de Dios lo tomo como una orden, como una instrucción de Dios, es no lo hagas. No tengas ese tipo de relaciones tan estrechas con gente que porque se diga cristiano o porque venga a una iglesia, tú ya te confías de que todo está bien. No, tampoco quiero que sospeches de todo el mundo. Pero yo creo que en general uno rápidamente se da cuenta. Y sabéis, a mí me gusta fijarme cuando alguien llega a la iglesia, me gusta ver a quién se junta. Porque cuando alguien llega nuevo a la iglesia yo no conozco nada de esa persona. No sé nada de su vida, no sé de dónde viene, no sé si practica algún tipo de pecado o si ama a Dios con todo su corazón, no sé si le duele pecar, si no le duele pecar, yo no sé nada de esa persona. Pero de los que ya vienen a la iglesia un tiempo, yo sé algunas cosas. Hemos tenido la oportunidad de hablar, quizá de observar. Y entonces a mí me gusta ver cuando llega alguien nuevo a la CCI, a quién se junta. Porque cuando se junta con alguien que tiene ese estilo de vida del que nos está hablando aquí Pablo, pues yo digo, esta persona tiene el mismo pecado. Tiene el mismo pecado. El mentiroso se junta con el mentiroso. El codicioso se junta con el codicioso. El adúltero se junta con los adúlteros. Y entonces es impresionante ver cómo dentro de la iglesia nos asociamos unos con otros. Por eso, si tú quieres crecer hasta la estatura de Cristo, tú necesitas pegarte a los que están creciendo, no a los que están estancados. Tú necesitas pegarte a aquellos que están batallando contra los pecados y se oponen a un estilo de vida tibio y quieren cambiar sus vidas. A esos son a los que tú te tienes que pegar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia y ya me definí por estar en la iglesia, pues a mí me encantaba pasar tiempo con los misioneros a tiempo completo. A mí me encantaba pasar tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque, no sé, pues había un llamado en mi vida, yo no lo sabía, pero yo prefería pasar tiempo con ellos que con los carnales. A mí me gustaba pasar tiempo con los que oraban, con los que servían, con los que estaban apasionados por las cosas de Dios, por los que amaban la visión de la iglesia. Y yo me pegué a ellos. Me pegué a Natanael, a Belén, a Pat, a Cristina, me pegué a un grupo de gente, a Mari Carmen, a un grupo de gente que había ahí, que hoy, fíjate qué curioso, muchos de ellos son pastores. Teníamos el mismo llamado. Ahí estaba Natalia también. Ella se metió en esa rosca. Entonces, eso no es por casualidad. Y no es porque nos metimos en esa rosca si acabamos siendo pastores, no. Es que como había un llamado y había un espíritu común, entonces nos asociamos
sin querer, eso es algo que lo da el Espíritu Santo, nos asociamos con los que tenían ese mismo espíritu. Ahora, pero si lo que hay es un espíritu de inmundicia y tú lo traes, tú te vas a asociar con el que tienen ese mismo espíritu. Es impresionante que esto ocurre en la iglesia. Ahora, dentro de las mezclas hay algo que me llama poderosamente la atención y son las falsas doctrinas. Dice Primera de Timoteo, mira esto, 4:1, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, lo único que produce fe en tu vida es la palabra de Dios. Quédate con eso mientras entramos a desglosar algunas de las falsas doctrinas. Lo único que produce fe en tu vida, la fe de Jesús, la fe en Jesús, la fe para salvación, la fe que viene de Dios, lo único que la puede producir es la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay nada más que la palabra de Dios para producir fe en nuestra vida. Entonces, algunas falsas doctrinas que vemos en las iglesias hoy en día es, por ejemplo, la doctrina o la teología de la prosperidad, donde se le dice a la gente que tiene que hacerse rico porque si no son ricos es que no tienen fe de ninguna clase, donde se le pone a la gente entre la espada y la pared, o eres rico o no tienes fe. O sea, tú verás lo que vas a hacer, pero tú tienes que vivir para ser rico. Y eso es falso. Eso es falso. Más bien nosotros tenemos que aprender a ser fieles administradores de todo lo que llega a nuestras manos. Y por supuesto la palabra de Dios dice que difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. No es imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero para que un rico entre en el reino de los cielos tiene que tener muy claro en su corazón que el primero es Dios y no es el dinero o las cosas materiales que tienen. Hay otros cristianos que mezclan la palabra de Dios, que es la única que puede producir fe en nuestras vidas, la mezclan con prácticas de ocultismo. Y entonces, dentro de esas prácticas hay poderes psíquicos, falsas unciones, que si la unción de la risa, que si no sé qué, que si el horóscopo. Yo veo cristianos consultando el horóscopo. Ay, mi día de la suerte es el miércoles, entonces el miércoles hago el devocional, porque Dios me va a hablar, tengo suerte. Entonces lo mezclan todo ahí de una manera impresionante. O gente que cree en los mediums. Hay una iglesia en Brasil, salió una noticia esta semana, que han contratado, una iglesia cristiana, han contratado una medium para hablar con los muertos. Porque la señora medium dice que la gente se queda muy mal cuando muere un familiar y que ella los ayuda en ese proceso. Imagínate, algo que está expresamente prohibido por la palabra de Dios, que es un pecado abominable a los ojos de Dios, altamente destructivo, pero vemos que por alguna razón han sido engañados y lo mezclan con la fe, todo este tipo de cosas, supersticiones. A veces te llegan por Facebook cosas de otros cristianos, porque la mayoría de la gente que yo tengo en Facebook son cristianos. Y me llegan cosas del tipo, pasa esta cadena para que Dios te bendiga esta semana y no sé qué y no sé qué. Mezclando la palabra de Dios con superstición. Eso es terrible. Eso no funciona. La palabra de Dios tiene que ir sola. Si tú le metes un ingrediente para tratar de mejorarla, potenciarla, no, la palabra de Dios no es como la comida, que con el limón se le realza el sabor o con el aceite se le adereza. No, la palabra de Dios va sola. Es el alimento completo, es el alimento suficiente para ti y es lo que va a producir fe. Si tú le añades otras cosas, vas a producir incredulidad. Va a ser terrible. Entonces, por favor, no caigamos en este error de mezclar la fe con otras cosas. A veces es con Nueva Era, donde en la Nueva Era, ¿qué
¿Qué promueve la nueva era? La nueva era todo es relativo. La moral es relativa, la verdad es relativa, todo es relativo. ¿Sí? Entonces como que puedo coger un poquito de aquí, un poquito de allá, lo mezclo todo. Ay, yo creo en Jesús, pero es que en la vida pasada seguramente yo era un bicho y ahora soy una persona, y la reencarnación, y lo mezclan todo de una forma impresionante. Pero la palabra de Dios tiene que ir sola. Entonces cosas como filosofías, humanismo, ecologismo, la madre naturaleza, aún la ciencia se puede convertir en un enemigo de la fe. Filosofías orientales, yoga, etcétera. ¿Cuántas cosas de esas? A veces yo veo gente que pone eslogans en Facebook, ¿sí? Ayúdate para que te ayuden, no sé qué, y abajo, reflexiones del Buda, no sé qué. Digo, ¿pero qué es esto? Por favor, coge la Biblia y desecha todo lo demás. No mezcles la fe, porque no va a funcionar. Por supuesto, hay gente que tiene otro tipo de creencias y algunos incluso llamándose cristianos, o gente que cree que es por méritos la salvación. Si tú quieres saber si un grupo que se llame cristiano está enfocado al menos en lo más importante, que es la salvación, pregúntale precisamente por eso. Oye, ¿tú qué crees? ¿Cómo se salva una persona? Hubo un joven rico que le preguntó eso a Jesús, ¿os acordáis? Llegó el joven rico y le dijo, oye, maestro bueno, ¿cómo entro al cielo? ¿Cómo heredo la vida eterna? Y Jesús quiso ayudarlo, porque lo veía muy despistado. Y entonces le dijo, cumple los mandamientos. Y él dijo, ya los cumplo. Qué mentira, ¿verdad? Porque nadie cumple todos los mandamientos. Pero él estaba engañado, él creía que sí. Ese joven creía, o más bien buscaba de parte de Jesús, que le diera el visto bueno de que por méritos él merecía el cielo. Por méritos propios. Como yo cumplo, entonces merezco. Eso es lo que dicen algunas doctrinas que se hacen llamar cristianas. Si tú eres lo suficientemente bueno, entonces mereces el cielo. Eso es falso. El único camino es Jesucristo. Si alguien que se hace llamar cristiano, ponle luego la coletilla que quieras, el apellido que quieras, cristiano de no sé qué, cristiano de no sé qué. Si alguien que se hace llamar cristiano no te afirma y te asegura que la única manera de recibir la salvación y la vida eterna es por Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces, perdóname, pero tira a la basura toda esa doctrina. Porque si lo principal está mal, no quiero pensar en lo demás. Si lo principal, lo innegociable está mal, entonces no quiero recibir ni una sola palabra más. ¿Cómo se recibe la salvación? Cuando este joven rico le pregunta eso a Jesús, Jesús le dice, cumple los mandamientos. Él dice, ya los cumplo. Entonces Jesús se la pone más difícil todavía. Para que se diera cuenta que no es por méritos. Y él le dice, vende todo lo que tienes, sabiendo que era rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí el hombre rico no quiso. Hasta allí no estaba dispuesto a hacer méritos. Él mismo se estaba condenando, porque no quiso acogerse a la gracia de Jesús. Quiso acogerse a sus méritos. Por eso se fue triste, porque dijo, wow, no soy capaz de venderlo todo. Amo demasiado las riquezas. Si algún grupo que se quiera llamar cristiano no afirma que solamente a través de Jesucristo se puede llegar al Padre, solamente a través de Jesucristo se puede llegar al Padre, ese grupo cristiano es una falsa doctrina, te tienes que alejar corriendo de allí. Hay gente como ese joven rico que creía que era por méritos, pero hay más grupos cristianos que creen que es por méritos. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que solo 144,000. Y ellos dicen que son de ellos. Cuando la palabra de Dios habla claramente en una porción que está hablando de Israel, no de los cristianos. Pues dice que solo 144,000 testigos de Jehová serán lo suficientemente meritorios para ir al paraíso con Dios.
pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, esa pregunta, ¿cómo entrar al cielo?, es la clave para tú detectar si una doctrina es falsa. Y si no te saben responder que solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, desecha todo eso. Mira, las mayores, las más bestiales herejías que hoy están en muchos grupos que se hacen llamar cristianos, salieron efectivamente de iglesias cristianas. Llámese Testigos de Jehová, Mormones y otra clase de grupos que salieron de iglesias cristianas de sana doctrina, pero que en algún momento quisieron mezclar cosas de Dios con opiniones personales, con falsas profecías. Y entonces surgieron las herejías, surgieron nuevos caminos, supuestamente para ser salvos. Pero la fe, querido hijo de Dios, no se puede mezclar. En el momento en que yo mezclo la fe con otra cosa que no es palabra de Dios, estoy dañando la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis termina diciendo, ay de aquel que añada o quite a la palabra de Dios. ¿Por qué lo dirá el Señor finalizando el último libro de revelaciones de la palabra de Dios? Porque sabe que la tendencia del ser humano es a cambiar lo que Dios ha dicho. Lo vemos en Génesis con Eva, que cambió lo que Dios dijo, y lo vemos en Apocalipsis cuando Dios nos dice, ojo con añadir o quitar. ¿Qué tal si más bien nos volvemos escrupulosos y fieles a la palabra de Dios? Porque dice el libro de Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? Acude a la palabra de Dios, pide a todos los demás libros. O bueno, no los pides todos. Hay algunos que quizá te pueden ayudar, quizá. Pregúntame. Porque algunas veces me ha venido gente a preguntarme, ay pastor, mira, me ha caído en mis manos este libro y yo lo miro, tal, a la basura. Mejor, a la hoguera. Quémalo. No leas ni el índice. Más malo que la sarna. Lee la Biblia. Y cuando tú seas un experto, lector, meditador, que va a la Biblia, en cuanto llegue un libro falso a tus manos, tú lo vas a detectar rápidamente. Tú vas a saber que, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no me encaja, aquí está mezclando cosas, está mezclando la palabra de Dios con experiencias personales, está mezclando la palabra de Dios con sentimientos, está mezclando la palabra de Dios con supuestas profecías. No funciona. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y todo lo que no sea palabra de Dios y que yo lo quiera incorporar a mi bagaje, me va a producir incredulidad. No todos los libros que se hacen llamar cristianos son buenos, por favor, pueblo de Dios. No todas las predicaciones que tú vayas a buscar en internet son buenas. Yo le pediría el favor, si quieres hacerme caso y si quieres guardar tu corazón, hasta que tú no te hayas leído toda la Biblia, al menos 2 veces. Y eso puede ser a lo mejor 2 años de tu vida. No te vayas a buscar predicaciones en internet. No vayas a buscar información. Voy a ver qué me dicen del temor. Y de repente te encuentras un mamarracho que dice unas tonterías del temor, o de la prosperidad, o del divorcio, o de los tatuajes, o de no sé qué. Por favor, primero empápate de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe. Las opiniones de la gente no producen fe. La cultura no produce fe. Las tradiciones no producen fe. La palabra de Dios produce fe. No mezcles la palabra de Dios con otras cosas, porque entonces te vas a quedar sin fe y vas a acabar apostatando de la fe. ¿Estás oyendo? Sentimientos, con esto quiero terminar. A veces nosotros mezclamos la fe con las emociones. Ay, es que yo siento tanto rechazo en la iglesia. Es que yo, como fui de pequeño, me pasó esto y me pasó lo otro, y yo el rechazo no puedo con él. Pero ¿dónde le dice eso en la palabra de Dios?
Más bien la palabra de Dios me enseña en Romanos que nada me puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿dónde me tiene que quedar el rechazo? ¿Toda la vida con rechazo? Hombre, que llegues a la iglesia y se te alborota el rechazo en los primeros meses de la vida cristiana, pero ya después de un tiempo, ya has hecho incluso el curso de las sanidades, ya has orado, has renunciado, has perdonado, has hecho todo, y que tú me sigas diciendo que el rechazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero pastor, es que yo lo siento, es que yo siento el rechazo. Tú lo sientes, pero la verdad de Dios dice otra cosa. Entonces, echa ese sentimiento a un lado, con permiso, querido sentimiento, con permiso, querida alma, vete a pasear un rato y yo me quedo con la palabra inamovible de Dios, que es una columna que no cambia, que no se mueve, que no la puedo retorcer a mi gusto, como las emociones. Esto es firme, es siempre la misma, es inmutable, no cambia como Dios no cambia. Entonces, ay, que siento soledad. Una persona me decía una vez, es que yo a veces vengo a la iglesia y estoy sentado y mira que estoy rodeado de 50, 60, 80 personas y me siento solo. Y yo digo, entonces lo que te dice tu corazón, que es que te sientes solo, es más importante que lo que dice la palabra de Dios, que dice Jesús, que Él va a estar con nosotros todos los días. Todos. De lunes a domingo, todos los días, hasta que Él regrese otra vez. ¿Qué es más verdad? ¿Lo que tú sientes o la palabra de Dios? Pero ¿cómo nos gusta a los hijos de Dios mezclar la fe con los sentimientos? Y entonces la fe empieza a diluirse, a perder calidad, como el oro. Empieza a perder calidad, porque ya no es oro puro, ya lleva otras cosas. La fe tiene que ser pura, quilates auténticos. O alguien que dice, es que yo siento que no puedo perdonar, yo siento que no soy capaz de lograr esto, siento que no me voy a poder sacar el carnet de conducir, es que yo siento que no puedo. Y con el no puedo, están anulando la palabra de Dios, que produciría fe si la creyeran de verdad, y que dice, todo lo puedo en... No la conocemos, pero la creemos. La creemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, si tú estás batallando con algo y tú sientes que no puedes, ese sentimiento es una mentira. Como vemos que pasan las películas cuando uno está en el desierto y tiene sed y de repente se imagina el oasis. Y dice, allí está mi... Y se acerca allí y viene más arena. Era una ilusión. Entonces, no es real tu sentimiento. Lo sientes, sí, pero no es real. Es la palabra de Dios lo que es real. Si la crees. Si la crees, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿De quién te alimentas? ¿Quién te come a ti el oído? ¿La palabra de Dios o la telenovela, el telediario, la moda, las canciones? Que come tu oído, porque todo lo que no es palabra de Dios no produce fe, produce incredulidad, te mengua la fe, te apaga la fe. ¿Sí? No, es que yo, pastor, yo ya le he pedido perdón a Dios, pero todavía me siento culpable. Entonces Dios es un mentiroso, está llamando mentiroso a Dios, pero pastor, es que yo me siento culpable. Es que yo siento que todavía. Pero ¿y por qué le haces tanto caso a lo que sientes? ¿Por qué le haces tanto caso a lo que sientes? En lugar de hacerle caso a la palabra de Dios, si confiesas tu pecado, 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarte y borrar todo. Borrón y cuenta nueva. Ay, pero no lo siento, no importa. Créelo. Si tú lo crees, vas a vivir por fe. Si no lo crees, vas a creer cualquier otra mentira, la que te diga tu propio corazón. Por eso la Biblia nos dice, cuidado con el corazón.
Pero es que cuando vemos series en Netflix, cuando vemos Disney, sigue el deseo de tu corazón. Le dijo el Rey León a su cachorrito. Sigue el deseo de tu corazón. Y ya todos nosotros, sí, el deseo de mi corazón. El deseo de tu corazón hoy puede ser adorar a Dios, pero mañana puede ser blasfemar de Dios. ¿Vas a seguir el deseo de tu corazón? ¿O vas a seguir la instrucción de Dios que nunca cambia? Nunca cambia. Es que ya no siento amar a mi marido. Es que ya se me acabó el amor. Pues ve a la fuente de amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Que el amor de Dios no se agota. Es que yo cuando me casé lo quería, pero ahora ya no lo quiero. Mentira. O no lo has querido nunca, o lo quieres siempre. Porque el amor nunca deja de ser. ¿A qué vas a hacer caso? ¿Al sentimiento? Os voy a confesar algo muy, muy, muy íntimo. Cuando yo me casé con Natalia estaba locamente enamorado. Si ella me hubiera dicho, cariño, dame la llave del coche, de la casa, del piso, de la cuenta del banco, yo le hubiera dado todo. Pero hoy en día, a veces hay sentimientos que no me dicen eso. Pero yo sigo amándola. Entonces, no me quiero fiar de mi corazón. No me puedo fiar de mi corazón. No mezcles la fe con tus sentimientos porque entonces te vas a hundir. El temor. Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Pedro ahí, caminando sobre las aguas. ¿Te imaginas eso? ¿Tú te imaginas caminando sobre las aguas? Y todo el mundo ahí en la Barceloneta mirando. Mira, eso es un truco, seguro. Pues no era un truco, era Pablo caminando sobre las aguas, era un milagro. Pero de repente el temor, las olas, el viento, el temor, no puede ser que yo esté caminando sobre las aguas. Se mezcló la fe con el temor, se murió. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Sí, yo confío en Dios, vas al médico, oiga, usted tiene un cáncer. Un cáncer, me voy a morir. Pero Dios dice que Él puede sanarnos, Dios dice que Él puede vencer la muerte. ¿A qué le hago caso? ¿Al médico? ¿Al temor? ¿A mi vecino que me ha dicho que en Estados Unidos hay un tratamiento especial? ¿O le hago caso a la palabra de Dios? Por sus llagas yo soy sanado. ¿A qué le hago caso? No mezcles la fe con nada más, por favor, porque la fe no se puede mezclar. La cultura de Dios es no mezcles. Sé genuino, sé un hijo de Dios genuino, sé un hijo de Dios que solamente se apoya en la palabra de Dios, que solamente le cree a Dios, que cuando oye voces, que cuando ve un gigante, no dice, ahí no hay un gigante. No, eso es un tonto. El que no quiere ver los gigantes es un tonto. El que ve el gigante y dice, Dios es más poderoso que el gigante, ese es un hombre de fe. Algunos creen que vivir por fe es negar la evidencia, ¿no? Tienes un problema, lo tienes ahí delante. ¿Qué dice la Biblia cuando tenemos un problema? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros frente a un problema? Santiago el apóstol dice, cuando estéis en problemas, tener una alegría y un gozo más que nunca. Y uno dice, hombre, eso es mucho pedir. Hombre, cuando tengo un problema yo lo que estoy es hecho polvo. Yo no me apetece hablar con nadie ni salir de casa. Estoy que le grito a los niños, estoy de todo. No, la palabra de Dios dice, cuando tengas un problema, aprende a tener alegría, a estar contento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema y me aflijo tanto y me desespero tanto, lo único que estoy diciendo es, Dios, he dejado de confiar en ti. Estoy en el valle de sombra de muerte, pero tu vara y tu callado no me van a sacar de aquí. No puedo tener tu paz porque se ha esfumado y ya no está. O sea, estoy haciendo el Salmo menos 23. Lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando estoy en un problema, puedo pensar, mi Dios es poderoso, mi Dios tiene recursos, mi Dios está conmigo, y mi Dios va a hacer un milagro, y mi Dios va a hacer algo va a hacer Dios. Por eso estoy contento, porque va a ser la oportunidad para que Dios haga algo. ¿A quién vas a creer? ¿Al temor,
corazón, a las emociones, a las noticias, a lo que todo el mundo dice, el gobierno, o le vas a creer a la palabra de Dios? No mezcles, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar sin mezclar. Vamos a orar conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces vamos a orar creyendo lo que Dios dice en su palabra. Señor, tu palabra dice que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Nosotros creemos de esa manera, Señor. Amoldamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser a la palabra de Dios, desechando toda mentira, todo engaño, creyendo que todo es posible para Dios, que tú eres el Dios de los imposibles, creyendo, tal y como dice tu palabra, que la oración eficaz del justo puede mucho, creyendo que tú eres el Dios de los imposibles, creyendo que tú harás otra vez misericordia conmigo, que tú me perdonas, que tú me restauras, me reconcilias contigo. Señor, creyendo que tú me acompañas cada día de mi vida, que nada me puede separar de tu amor, que tus promesas son eternas, que nadie puede doblegar el brazo de Dios. La muerte no es más fuerte que Dios, que el diablo no es más fuerte que Dios, que ningún enemigo de mi vida puede más que Dios. Señor, creo que tú tienes todo el poder, que tú conoces todas las cosas, que yo no conozco todas las cosas, pero en la medida que lo necesite, tú me vas a ir revelando lo que necesito saber. Señor, quiero creer en tu palabra, quiero creer solamente lo que me dice tu palabra, quiero renunciar a mis experiencias pasadas, a mis culturas, quiero renunciar, Señor, a mi opinión, a mi criterio, quiero renunciar a la opinión de los demás, de los que gritan en contra de Dios. Quiero renunciar aún a lo que siento a través de mis emociones, porque no me puedo fiar de esas cosas. Tu palabra dice que puedo llegar a ser engañado a través de las emociones. Señor, quiero ceñirme a tu palabra. Quiero creer que para ti, oh Dios, todo es posible. Dios de los imposibles es nuestro Dios. Vamos, decláralo con tus labios. Esta letra es palabra de Dios. Todo es posible. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Desechamos toda mentira, Señor, toda opinión falsa que se sale de la palabra de Dios. Se moverá la enfermedad, se moverá el pleito, se moverá el parte médico, la sentencia del juez, se moverán los obstáculos, se moverán los ejércitos enemigos, se moverá todo, Señor, pero tu palabra permanecerá para siempre. Tus hijos verán la victoria porque son más que vencedores. Señor, te damos gracias. Es tu palabra la que infunde aliento a nuestro corazón, la que consolida la fe en nuestras vidas.
Amamos tu palabra, Señor, y te damos gracias porque la suma de todas ellas es la verdad. Amén, Señor. Amén. Nos sentamos. Amén. Bueno, hay algunos anuncios que queremos dar y queremos aprovechar también si hay alguna persona que hoy nos visita por primera vez.